Saludos cordiales a todo el equipo de El Vanguardista, medios digitales en este día. 12 de mayo, queremos darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, que nos acompañan a través de los diferentes canales de televisión, radioemisoras en diferentes provincias del país y sobre todo plataformas virtuales. Les invitamos a suscribirse a través de nuestro canal YouTube, a que se sigan justamente los espacios de entrevistas de información durante todo el tiempo en este esfuerzo periodístico y comunicacional de periodistas y representantes de medios de comunicación de todo el Ecuador. Queremos hablar de un tema muy interesante este día y sobre todo pues dar la bienvenida a Ana María. Ella es nuestra invitada en este día y pues ella viene trabajando en lo que tiene que ver a un esfuerzo muy interesante de Micuna, Mujeres Quichua, sobre soberanía alimentaria y políticas sociales. La Fundación Donum, con el apoyo de FOS de Ecuador, presentan un estudio sobre los efectos que la transición nutricional tiene sobre determinadas poblaciones indígenas del Ecuador. Y qué mejor pues que las poblaciones indígenas agrupadas en el área andina, en el cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura, el primer geoparque mundial de la UNESCO. La transición nutricional propone que determinados factores o cambios en las poblaciones como la urbanización, el cambio tecnológico, el mercado laboral, impactan en las dietas tradicionales y generan que los individuos tiendan a consumir alimentos industrializados. Pero vamos a conversar con Ana María para que nos dé justamente detalles respecto a este trabajo, este estudio muy importante. ¿Qué tal, Ana María? Un afectuoso saludo. Muchas gracias, igual, muchos saludos a todos y a todas quienes escuchan el programa. Hablemos acerca de lo que es este estudio, qué resultados tenemos para conocimiento de la gran audiencia en la provincia de Imbabura, en el país y en el mundo. Bueno, este estudio se realizó en el cantón Cotacachi, principalmente con las mujeres de la organización indígena de la UNORCAC, y el estudio se llama Micuna, Mujeres Quichua, Soberanía Alimentaria y Políticas Sociales, porque lo que quiso es registrar la problemática de la alimentación, de la soberanía alimentaria en las comunidades quichuas de la zona andina de Cotacachi. En este estudio se ve, como usted mencionó, el tema de la transición nutricional, que entonces es un fenómeno que se ve a nivel global de que, sobre todo las poblaciones campesinas, pasan de una dieta más tradicional, basada en sus productos, en su diversidad alimentaria, en sus dietas, en sus comidas, a una alimentación más procesada, con más consumo de productos industriales, ¿no? Comida chatarra, rápida, que tiene altos contenidos en azúcar, grasas, productos refinados que van afectando la salud. Es así que en nuestro país, no solo en Cotacachi, en las poblaciones campesinas indígenas conviven altos niveles de desnutrición que no se ha logrado enfrentar esta problemática, mientras también van creciendo otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, relacionadas con lo que estamos comiendo. Eso me parece muy importante, sobre todo en esta época de pandemia. Ahora, ¿cómo se logró este estudio? ¿Qué tiempo se trabajó? ¿Cómo fue recibido por el pueblo andino del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura? Bueno, fue un estudio que se realizó durante el 2019 y se imprimió en el 2020 y ha sido muy interesante porque hemos ido conversando y registrando los testimonios y las opiniones de la organización indígena, de las mujeres de la organización, que son el eje de la soberanía alimentaria, el papel de ellas en sostener la producción tradicional en sus comunidades, en formar a las personas en temas de alimentación y nutrición, en transmitir conocimientos, en elaborar los platos tradicionales, en organizar ferias y intercambio de semillas, es muy importante. Entonces, la idea es que este estudio se socialice y sirva para posteriores estudios en la academia, por ejemplo, desde la academia, desde las organizaciones, para presionar y para tomar conciencia tanto la sociedad civil como los gobiernos locales y nacionales de la importancia de asegurar las garantías para lograr la soberanía alimentaria, que como usted dice en la pandemia, hemos visto cómo el alimento es el eje central también para la mantención de la salud.
Ahora, Ana María, tenemos varias preguntas, sobre todo de Micuna. ¿Cuál es el significado de Micuna? Y pues, ¿cómo se está trabajando ya con los resultados de este estudio? ¿Qué correctivos se han dado para optimizar, para mejorar la soberanía alimentaria y el buen vivir que tanto se habla en las comunidades indígenas? Justamente esta pandemia nos ha dejado algunas lecciones de que dependemos mucho del sector rural, de lo que es las ferias que se hacían antes en el Cantón Cotacachi, sobre todo del productor al consumidor por parte de las manos de las organizaciones que integran las organizaciones campesinas indígenas de Cotacachi, la UNORCAG. Así es, hemos visto en la pandemia cómo a pesar de que la pandemia ha golpeado muchísimo a las comunidades campesinas e indígenas del país, son las comunidades que más han resistido, digamos, y que más mejores condiciones de alimentación y de bienestar han tenido durante la pandemia, mientras que las ciudades han sido mucho más golpeadas. Tanto es así que muchas comunidades campesinas, como usted anota, han mandado comida a muchos sectores urbanos que estaban gravemente desabastecidos y en muchísimas dificultades de acceso con la pandemia. Entonces, ahí se ve claramente cómo estas comunidades, con sus prácticas comunitarias, agrícolas, saberes ancestrales alrededor de la alimentación y la producción alimentaria nos dan las claves para caminar a futuro, sobre todo en contextos tan graves como el que estamos viviendo. En ese sentido, hemos reconocido este valor, pero tiene que ser una acción mucho más fuerte, poder presionar a los gobiernos locales, a las administraciones zonales, a las autoridades, que realmente se garantice el buen vivir en el campo, haya acceso a créditos, como dice la Constitución 2008, hay líneas estratégicas para asegurar la soberanía alimentaria como un eje del país. Entonces ahí se delinean diferentes acciones como es el acceso a créditos, a subsidios, a financiamiento, a facilidades, el control de los campesinos sobre sus territorios y sus medios de producción, impedir la entrada, ¿no es cierto?, de proyectos, megaproyectos como la minería, ¿no es cierto?, como el TLC, los tratados de libre comercio, que amenacen las economías campesinas y así también amenacen nuestra alimentación, puesto que estos tratados permitirían entrar al país un montón de productos digamos, dañinos, muy procesados, a precios más accesibles todavía, y entonces esto sería una gran amenaza para que todos y todas los ecuatorianos accedamos a alimentos sanos, variados y naturales, que son la base de la salud. A propósito de los alimentos sanos, vale la pena señalar respecto al trabajo que se ha hecho con las organizaciones indígenas y campesinas. ¿Qué tiempo demoró el estudio? ¿Cuántas personas participaron? Y pues cómo se está trabajando justamente para lograr los créditos. Entendemos que esta es también una de las dificultades que tienen para emprender en el sector rural de la provincia de Imbabura, especialmente en el cantón Cotacachi. Sí, bueno, en el cantón Cotacachi se ven varias problemáticas muy graves que se mencionan en el estudio y que la idea es evidenciarlas, que es la falta de acceso a tierra y agua de riego. Entonces, por ejemplo, en Cotacachi, menos del 5% de familias campesinas tiene acceso a tierras y son parcelas muy pequeñas, ¿no es cierto? 200 metros, 400 metros. Sí, mientras que los grandes propietarios, que son más del 30%, están abarcando extensiones grandes de tierra donde no se produce mayormente alimentos. Asimismo, se está dando prioridad a proyectos urbanísticos que tampoco producen alimentos y a agroempresas, ¿no es cierto?, que producen alimentos en cantidades o productos que se van al exterior. Entonces, la soberanía alimentaria, que es el control de la alimentación por la población, está siendo afectada porque estas condiciones básicas y vitales, como son la tierra y el agua, están siendo limitadas para las comunidades campesinas. Esto no solo pasa en Cotacachi, sino a nivel del país. Necesitamos volver la mirada a una demanda por la reforma agraria integral de la tierra, porque esto es vital para garantizar de aquí en adelante, además, el tejido alimentario para todos, del acceso a alimentos saludables y sanos y diversos que se producen en el Ecuador.
Ana María, no puedo dejar de consultarle respecto a la lamentable situación que se dio en el complejo Cuicocha entre el municipio y los dirigentes de la UNORCA. Inclusive hubo actos violentos. ¿Cuál es su criterio respecto a esta relación que debería ser la más cordial y que lamentablemente ha tomado dificultades entre los dirigentes de la UNORCA? Porque se dio en comodato este sitio y pues de alguna manera pues ellos venían operando y ahora ha tomado el control del municipio de Cotacachi. Señor Torres, sería interesante poder entrevistar a un dirigente o dirigenta de la organización para tener mejor información sobre este tema. Lo que yo le puedo decir es que vivimos en una sociedad muy racista, ¿no es cierto?, donde todas las prácticas y las acciones indígenas son tachadas como peyorativas, como negativas, como amenazantes, como, digamos, que alteran el orden. Estas visiones y estos comportamientos racistas hacen que nosotros no podamos realmente tener una articulación desde los gobiernos locales con los actores indígenas que son importantísimos en la política pública y en la generación de espacios para el desarrollo en nuestro país. Entonces, en la alimentación, volviendo al tema del estudio, se ve cómo las prácticas alimentarias indígenas se abandonan también por temas de racismo, ¿no? Las prácticas indígenas no valen, no sirven, son inferiores, cuando vemos claramente, sobre todo en la pandemia, con mucha más fuerza, cómo esos saberes alimentarios en los territorios indígenas han sostenido el bienestar de estas comunidades, han proveído de alimentos a las ciudades más necesitadas y están garantizando la salud que las comunidades ancestrales han tenido dentro de sus comunidades y fuera a lo largo del tiempo. Debemos seguir transmitiendo este conocimiento tanto en el campo como en la ciudad. Estos conocimientos sobre alimentación basados en los productos frescos, en las prácticas medicinales tradicionales, en la diversidad de la nutrición, en todos estos conocimientos. A propósito, este estudio se hizo con entrevistas a profundidad. ¿Qué podemos decir respecto a los resultados de estas entrevistas, de poder conversar? Porque muchas personas, sobre todo de las comunidades indígenas, mantienen el quichua y pues es importante identificarnos para que puedan darnos lo mejor justamente de todos sus conocimientos ancestrales. Bueno, el libro recoge muchos testimonios, sobre todo de las mujeres, como le digo, que están más dedicadas, volcadas a su trabajo organizativo, a sostener la soberanía alimentaria, a socializar la dieta nutricional. Ellas están trabajando mucho con mujeres jóvenes para que se tome conciencia del valor de cocinar nuestros alimentos, de además no olvidarnos de en las comunidades de todo el proceso que implica preparar un alimento, desde la cosecha, el cultivo, hasta la receta, prepararlo, servirlo, ¿no es cierto? Están trabajando mucho en esta revitalización de alimentos y de recetas culinarias con la feria que llevan adelante 2 veces a la semana, en el Hampi Mascari, con la feria de semillas que llevan todos los años en agosto para intercambiar semillas y cuidar de la biodiversidad. Usted mismo ha anotado que Cotacachi es un lugar importantísimo en términos de agrobiodiversidad. Eso se está defendiendo desde la organización indígena y también reclamando porque el cantón sea un referente de la soberanía alimentaria a nivel nacional. Estas acciones son importantísimas de reconocer para toda la población y entonces así también exigir a los gobiernos locales la defensa de estos territorios, la defensa de los pueblos originarios que han garantizado y nos garantizan grandísimos conocimientos en alimentación. Ana María, a propósito, este estudio señala un hecho que es preocupante, no solo para el sector indígena, que los jóvenes están asumiendo consumir alimentos procesados, carbohidratos con muchas azúcares, y esto también en deterioro precisamente de las tradiciones, desde inclusive los hábitos alimenticios de las escuelas y colegios. ¿Qué recomendaciones se podría dar justamente para evitar que los jóvenes cambien estos hábitos alimenticios saludables, más aún en época de pandemia?
María, qué importante es una adecuada alimentación, como la que se da precisamente de las comunidades ancestrales de los pueblos andinos de la provincia de Imbabura y del cantón Cotacachi. Ahí pues podemos apreciar, como usted señalaba, en las ferias, los productos que la gente come y que son a buenos precios, aparte pues de lo nutritivo que significan. Pero vemos de que este estudio señala que las jóvenes están yéndose por comer carbohidratos o alimentos con grasas y que de alguna manera afectan a la propia salud de los jóvenes. Sí, se ve con gran preocupación desde las comunidades cómo los jóvenes están, sobre todo esta población con más fuerza, están cambiando sus hábitos alimentarios, ya sea por la globalización, por el impacto de la publicidad, por el contacto con las ciudades donde salen a estudiar o a trabajar, por la discriminación también, por la culturación, ¿no es cierto? Todos estos elementos, además por la facilidad que se da en nuestro país a las agroempresas de alimentos, ¿no es cierto? Los supermercados, por ejemplo, en época de pandemia, estuvieron todos abiertos, mientras que las ferias de comercialización de productos campesinos tuvieron muchísimas dificultades en vender sus productos. Entonces, se está facilitando, se está beneficiando a los medianos y grandes productores, también en las políticas agrarias, mientras que para el sector campesino no se está garantizando las facilidades para producir, comercializar, distribuir, acopiar sus alimentos a precios justos también. Entonces, esto hace que los jóvenes tengan mucha más acceso a comida rápida, a comida chatarra, a comida procesada que generalmente está sobrecargada de azúcares, grasas, productos refinados. Es bastante también homogénea, digamos, no encuentras mucha diversidad en la comida industrial. Esto está cada vez siendo más la comida que los jóvenes optan por consumir y esta comida finalmente lleva a graves problemas de salud como son la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, problemas del corazón, ¿no es cierto?, que ya se ven con mucha más fuerza en las comunidades campesinas. Esta es una gravísima, una grande preocupación para las mujeres quichua. Y entonces la idea es revertir este proceso, la idea es que se siga transmitiendo los conocimientos ancestrales en alimentación y nutrición, que se siga demandando a los gobiernos locales las facilidades para el acceso a estos alimentos naturales, sanos, diversos, como son los que producen en el cantón, ¿no es cierto? Que no solamente son los productos andinos, como son los granos, el maíz, los cereales, con los cuales se hacen estos alimentos, estas comidas como la chuchuca, las coladas, las sopas, ¿no es cierto? La sopa de quinoa, por ejemplo, los tamales, las humitas, los granos frescos, las hierbas, las frutas, sino también en el cantón está la zona subtropical de INTAC, donde se producen productos tropicales, ¿no es cierto? Verde, frutas, yuca, una diversidad grande de frutas. Esta diversidad tiene que ser accesible, tiene que seguir siendo garantizada por los gobiernos locales para que la gente acceda a estos alimentos en vez de beneficiar a las empresas alimentarias que están realmente amenazando nuestra nutrición y salud. Ana María, a propósito de la soberanía alimentaria, es clave, es muy importante y hemos visto y somos testigos del trabajo de la mujer indígena y campesina de la UNORCAC en lo que tiene que ver a aportar a la economía del hogar y de las familias. Nos preguntan justamente a la gente que está siguiendo desde este momento acerca de la chuchuca. Podemos hablar acerca de estas costumbres que de pronto y estas prácticas alimenticias que son tradicionales de nuestros abuelos, de nuestros familiares y que de alguna manera pues nos traen recuerdos también y una adecuada alimentación de lo que tenemos los ecuatorianos, porque somos privilegiados en el área andina y especialmente en la provincia de Imbabura de contar con estos alimentos muy nutritivos además. Exactamente, tenemos un conocimiento fuertísimo y sobre todo en las comunidades indígenas y campesinas hay un conocimiento ancestral sobre alimentación, culinaria y nutrición. Así es que de esta manera hemos visto cómo a pesar de la pandemia que ha golpeado muchísimo a varios sectores, las comunidades campesinas han tenido realmente estadísticamente pocos muertos, pocos fallecimientos, porque sus prácticas ancestrales de alimentación
han sido importantísimas para sostener el bienestar en esta pandemia, lo que no ha pasado en las ciudades. Entonces hay que valorar y regresar la vista hacia el campo, hacia las pistas que nos dan para sostener nuestra salud y garantizar nuestra salud y seguir transmitiendo estos alimentos y preparaciones y comidas que han sostenido la salud, como usted dice, la chuchuca y una diversidad de platos que podemos además encontrar también, ¿no es cierto?, en las ferias de alimentos que las mujeres organizan, en el comedor que ellas llevan adelante y en realidad en todo el país. Nosotros tenemos una red campesina muy fuerte que transmite y sigue trabajando en el rescate y la formación en esos saberes alimentarios ancestrales importantísimos también para nosotros en las ciudades. Ana María, nos están consultando cómo trabajar con los GAT parroquiales, con los GATs municipales de otros cantones y también pues de las provincias. Cómo se está trabajando justamente esta fundación Donum, que viene justamente dando un ejemplo con Micuna, Mujeres Quichua, Soberanía Alimentaria y Políticas Sociales. Qué importante es una política social, más aún estamos a pocos días de que el nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso tome algunas decisiones en la parte de soberanía alimentaria. ¿Cómo contactarse con la fundación para tener el respaldo o el trabajo conjunto con los GAT parroquiales, municipales y provinciales? Bueno, nosotros insistimos en el estudio y varias organizaciones en el Ecuador trabajan fuertísimo en el tema de la soberanía alimentaria y una de las demandas hacia los gobiernos locales es la articulación con las organizaciones campesinas. Debe haber una articulación real donde se dialogue sobre las políticas más adecuadas de soberanía alimentaria en los territorios, donde se garantice que los campesinos tengan y las campesinas tengan control sobre el territorio y sus recursos productivos, agua, tierra, semillas, donde se facilite la producción con garantías financieras, ¿no es cierto?, económicas, créditos accesibles. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir una articulación real? Quiere decir conocer, articular, conversar, dialogar de manera horizontal, ¿no es cierto?, con los sectores campesinos para saber qué realmente se está necesitando fortalecer de la soberanía alimentaria en el campo para poder disminuir desigualdades. No puede ser que el Ecuador se siga construyendo en base a que unos sectores tengan pocos accesos a los servicios, a la educación, al agua, a la tierra, a la salud, y otras poblaciones sí tengan esos accesos. Tenemos que estar atentos como población también y como gobiernos a que el gobierno entrante no retroceda en términos de políticas sociales, más bien avance a que garantice lo que ya está en la Constitución 2008 en relación a la soberanía alimentaria, donde se establecen líneas clarísimas estratégicas para lograr la soberanía alimentaria en base al acceso a los recursos productivos, a los sectores campesinos, las garantías para un buen vivir en el campo, los créditos, los apoyos financieros, este tipo de la libre circulación de semillas y realmente oponernos con fuerza a los tratados de libre comercio, que son tratados que amenazarían gravemente las economías campesinas y nuestra alimentación porque permiten de manera desigual competir con países que meten alimentos al país, ¿no es cierto?, de formas mucho más económicas, alimentos procesados. Se ve como en países como México, desde que firmaron el Tratado de Libre Comercio, los niveles de obesidad y de enfermedades relacionadas a la alimentación crecieron exponencialmente. Nosotros tenemos la ventaja en el Ecuador que la Red Campesina de Alimentos, que las organizaciones indígenas y las comunidades indígenas son bastante fuertes y podemos nutrirnos de esa experiencia y de sus demandas articulando, es decir, escuchando a estos sectores, ¿no es cierto?, y a sus propuestas en las políticas agrarias y públicas y realmente garantizando la soberanía alimentaria en los territorios, la defensa de los territorios, del extractivismo y de los tratados de libre comercio. Eso es importante. Tenemos que seguir también desde la sociedad civil transmitiendo los conocimientos alimentarios, recogiendo, rescatando, valorando, defendiendo los espacios de comercialización de alimentos diversos, sanos y naturales. Eso es una garantía para nuestra salud.
Ana María, no puedo dejar de preguntar el fondo de pantalla que está a sus espaldas. Me parece muy interesante respecto al trabajo que se ha hecho también y que tenemos por parte de manos andinas. ¿O qué nos podría comentar al respecto, Ana María? Mire, este fondo de pantalla es de Guatemala, ¿no es cierto? Entonces, esto evidencia cómo el sector campesino, las luchas campesinas en todo el mundo están demandando por el bienestar para todos y todas, para todas las sociedades. La soberanía alimentaria habla de la posibilidad de controlar lo que estamos comiendo, de decidir sobre lo que estamos comiendo, de tener acceso a alimentos sanos, naturales, diversos, locales. Y son las mujeres, sobre todo como en este telar, las que se dedican a garantizar nuestra alimentación. Sin embargo, en las políticas agrarias, por ejemplo, en los presupuestos del Ministerio de Agricultura, prácticamente no existe un presupuesto para las mujeres rurales. Eso es gravísimo, ¿no es cierto? Y el presupuesto para la economía familiar campesina, para la agricultura familiar campesina, es también mínimo frente al presupuesto para los agroempresarios grandes, para la agricultura de grandes, en grandes, en grandes élites, ¿no es cierto? Entonces hay que estar pendientes de que estos presupuestos se distribuyan y ayuden a disminuir desigualdades en el campo y realmente se garantice unas buenas condiciones de vida para los sectores campesinos e indígenas. Bien, Ana María, queremos agradecerle por ser parte del Vanguardista, desearles el mejor de los éxitos y ojalá pues este estudio sirva para que las autoridades se guíen, puedan trabajar de mejor manera y sobre todo pues vale la pena destacar que la UNORCAG es una organización legendaria que tiene representatividad, credibilidad y viene efectuando este trabajo en conjunto con varias fundaciones y sobre todo pues destacar el trabajo de Micuna. Sus palabras finales, Ana María, para toda la gente que nos está siguiendo en la provincia de Imbabura, en cada uno de sus cantones y parroquias, más aún siendo un geoparque mundial de la UNESCO, debemos optar justamente por los ODS y también por una adecuada soberanía alimentaria. Muchas gracias. Lo que usted ha apuntado es muy importante. Este estudio realmente es un gatillo de debate para que se siga profundizando en estos temas, por ejemplo, desde la academia y también sea una forma de debatir temas sobre la soberanía alimentaria y la producción campesina y los pueblos originarios en los gobiernos locales. Entonces, queremos que se difunda porque es importante seguir debatiendo sobre estos temas, de seguir exigiendo la posibilidad al acceso a alimentos campesinos, seguir transmitiendo y valorando las comunidades originarias como comunidades que cuyas condiciones de vida necesitan ser totalmente garantizadas como reza en la Constitución y la idea es poder también que la academia siga desarrollando estudios que beneficien que fortalezcan la soberanía alimentaria. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que realmente se difunda para tomar mayor conciencia de el papel de las mujeres campesinas, del papel de las mujeres indígenas y de las comunidades y de las políticas que beneficien no solamente a la sociedad civil, sino sobre todo a los sectores campesinos, que en el Ecuador, como bien han dicho muchos presidentes, hay una deuda histórica con los sectores campesinos. Entonces, ¿qué pasa con esa deuda histórica? Aparte de esa deuda histórica, ¿qué pasa con la soberanía alimentaria en el Ecuador? Es nuestro derecho acceder a alimentos locales, sanos, naturales y diversos. No podemos perder de vista este derecho. Muchísimas gracias a Ana María por ser parte del Vanguardista y justamente concordamos con el trabajo en conjunto con los GAT parroquiales, municipales, provinciales y el aporte de la academia, en este caso la Universidad de Otavalo, la Universidad Técnica del Norte, la Universidad Católica, los centros de educación superior de la provincia de Imbabura y del país. Gracias a Ana María de Ventimilla por habernos hablado acerca de este importante estudio efectuado con mujeres trabajadoras de la Organización de Mujeres Campesinas de la provincia de Imbabura
Legislatura del Cantón Cotacachi, la UNORCAC. Queremos agradecerles a ustedes, señoras y señores, por ser parte de El Vanguardista. Suscríbase, síganos en nuestras diferentes cuentas en Instagram, en Facebook y también pues en Twitter y sobre todo también en nuestro canal YouTube. Gracias a los medios de comunicación aliados en diferentes provincias de nuestro país, a las plataformas virtuales y sobre todo también a los radiodifusores, a los amigos de los canales de televisión de las diferentes provincias de nuestro país. Camilo Ponce Torres, registro profesional 1027 de la Federación Internacional de Periodistas, les dice gracias por habernos acompañado en El Vanguardista, su medio digital y este espacio de entrevistas. Gracias por acompañarnos en El Vanguardista Radio y Televisión. Líderes en información. Síganos en nuestra página web www.elvanguardistaonline.com.